Buenas tardes a todos los que nos están escuchando hoy. Tenemos bastantes asistentes de varios países de Latinoamérica. Hoy damos inicio a un nuevo webinar de K2B. Esta vez vamos a hablar de K2B Go, el RP de ágil implementación y acorde a la estrategia de tu empresa. Así se llama el webinar de hoy. Va a estar presentado por Ignacio Estefanel, gerente comercial de K2B Uruguay. Y desde México nos acompaña Jorge Cornejo, también gerente comercial de K2B México. Ellos van a estar hablando un poco de esta solución para instalarla en diferentes tipos de organizaciones de forma gradual y de forma de poder contar con esta solución que tanto nos beneficia en estos momentos, ¿no? Y también un poco en estos momentos de pandemia, como quien dice. Vamos a hacer una presentación de unos 20 minutos, media hora, y después vamos a dar espacio a preguntas. Ahí tenemos a Carmen, que nos está acompañando desde el chat, está preguntando si escuchan. Por favor, les pedimos que se pronuncien, más que nada para saber si está todo bien. Perfecto. Así que, bueno, voy a dar inicio. Vayan, sí, anotando aquellas dudas o preguntas o comentarios que vayan teniendo en el propio chat. Y después de la presentación de Ignacio y de Jorge, estaremos compartiendo esas preguntas con todos. Muchas gracias. Le doy la bienvenida a Jorge y a Nacho, que lo tengo acá al lado, así que los dejo con ellos. Gracias. Muchas gracias, Mari. Muy buenas tardes a todos. Buenos días en México y a ningún otro país. Como les comentaba Mari, hoy les queremos presentar K2B Go, pero antes de comenzar con K2B Go, queremos iniciar platicándoles quiénes somos. Nosotros, como K2B, somos parte del grupo GeneXus. Creo que hay bastante gente de la comunidad que ya conoce GeneXus, pero supongo que puede haber algunos que no hayan escuchado, no conozcan nuestro grupo empresarial, así es que voy a dar una breve introducción al respecto. Bien, GeneXus es una herramienta, una empresa que se dedica a crear tecnología. Es básicamente una herramienta que le permite a las empresas incorporar a sus procesos la tecnología conforme va saliendo, facilitándole la curva de aprendizaje. Es decir, GeneXus les facilita que puedan incorporar a toda la organización las mejoras tecnológicas que día con día vienen saliendo. GeneXus tiene más de 30 años en el mercado, tiene clientes en más de 50 países, tiene oficinas en los países donde está el mercado, en Estados Unidos, México, Brasil, por supuesto Uruguay. GeneXus, Grupo GeneXus, nace en Uruguay, pero ahora tiene oficinas incluso en Japón, que es un mercado que en los últimos años ha crecido bastante. Pero tenemos clientes y distribuidores diseminados por todo el mundo. GeneXus aparece también en el cuadrante de Gartner. Gartner, como la mayoría conoce, y para los que no les cuento un poco, es una empresa que se dedica a hacer evaluaciones de los diferentes componentes de la industria y marcar cuáles son las empresas que están destacando en cada uno de los rubros. En el caso de GeneXus está destacando en el esquema o en el cuadrante del desarrollo de aplicaciones multiexperiencia, es decir, aplicaciones que necesitan tener componentes web, que necesitan tener componentes para ejecutarse en los dispositivos móviles, tabletas y demás. GeneXus está ahí en ese cuadrante destacando como uno de los jugadores importantes. Por otro lado, además de GeneXus, está GeneXus Consulting, que es una empresa de consultoría con más de 25 años de experiencia, que ha tenido proyectos en varios países de Latinoamérica, que utiliza GeneXus y toda la tecnología GeneXus para llevarle valor y realizarle soluciones a medida a todos sus clientes. Ha tenido más de 500 proyectos, tiene más de 120 profesionales que han participado en todos esos proyectos de distinta índole. Y, como les comentaba, tiene ya más de 25 años de experiencia, que también son en el mundo de la tecnología. Ustedes saben que fortalecerse y establecerse como una empresa sólida es algo muy complicado y las empresas del grupo afortunadamente lo hemos logrado. Por otro lado está K2B, que es de lo que les vamos a hablar el día de hoy. K2B es una solución, es un RP. Un RP es un sistema que se dedica a darle soluciones a toda la administración financiera, contable, logística
y del resto de las áreas funcionales de las organizaciones, todo contenido dentro de una misma solución integral que les permita tener la información de forma oportuna al usuario que le corresponde. Nosotros estamos en 10 países de América Latina, tenemos más de 2.500 usuarios y el estar en esas diferentes naciones con diferente normativa, con diferentes culturas, al ser una solución que utilizan distintos tipos de usuarios, es decir, de distintos niveles, que utilizan altos funcionarios, que utilizan usuarios operativos, nosotros le damos bastante importancia a toda la usabilidad y a toda la experiencia que debemos brindar a esos usuarios. Somos un RP, una empresa de clase mundial. Les decía que estamos con presencia en más de 10 países de Latinoamérica. Tenemos proyectos de todos tamaños. Y aquí, por ejemplo, el caso del proyecto del Banco Central de Paraguay, que es una institución demasiado importante en la que participamos en un proceso de licitación bastante complejo, donde compitieron otros RPs del mercado importantes y nosotros fuimos seleccionados por demostrar que en cuanto a funcionalidad, experiencia, precio y demás, fuimos la mejor opción. Un poquito para sentar qué es K2B o qué herramientas, qué soluciones les puede brindar. Les decía, los RP son soluciones completas que brindan herramientas para todas las áreas funcionales de la empresa. Nosotros separamos un poco esas áreas administrativas. Tenemos por un lado toda la gestión administrativa, contable y financiera, donde tenemos funcionalidades para dar solución a toda la parte de solicitud, de requisiciones, todo el inicio de cómo se hacen de herramientas, de recursos, de servicios para operar todos los empleados y todas las áreas de las empresas. Después tenemos módulos para el área de compras con diferentes complejidades, con diferentes posibilidades de configuración. Tenemos módulos de contratos, importaciones, contabilidad, tesorería, cuentas por pagar. No entro en mucho detalle de esto porque ya Nacho les hablará más completamente de todos estos módulos. Por otro lado, también tenemos toda la gestión de sueldos y talento humano, es decir, todos los cálculos de nómina con toda la impositiva y toda la normativa que debe llevar cada uno de los países o de los clientes donde estamos implementando. Tenemos soluciones que cumplen normativamente con todo eso, además de toda la gestión del talento humano, es decir, el reclutamiento, la evaluación de desempeño, cursos, capacitación, desarrollo, etcétera. Y ya por otro lado, nosotros tenemos o separamos un poco lo que es la gestión especializada. Si se quiere, del lado izquierdo, todos estos módulos, estas funciones, no varían mucho de acuerdo al sector en la que participan las empresas. Es decir, la contabilidad, el presupuesto, cómo manejan los activos, cómo compran. Hay sí sus distintas variaciones, pero en realidad no cambia mucho dependiendo del sector en el que se mueven las empresas. Y por otro lado, los módulos o las soluciones de gestión especializada, aquí sí es donde está realmente el diferencial, donde está el ADN de la empresa. Cada una de las empresas en su sector y en su mercado necesitan tener soluciones que les permitan destacarse o diferenciarse de sus competidores en cada uno de los nichos. Entonces, por eso es que se tiene esta sección de gestión especializada, donde hay módulos para punto de venta, de CRM para toda la administración del proceso con el cliente, para mantenimiento de bienes de producción, para costeo especializado, para distribución logística, etcétera. Si se quiere, del lado izquierdo están las funciones que toda empresa, sin importar el rubro, tiene que resolver, y de este lado ya son más especializadas, que no a todas les aplican cada una de esas soluciones. Y por último, lo que se quiere como la cereza del pastel es toda la explotación de la información. Toda la información que se va generando en todos estos módulos para hacerla útil, para recuperar la inversión de tiempo y de costo que generó el estar capturando o obteniendo toda esta información. Tenemos componentes para hacer toda la explotación de manera gráfica y que le podamos responder las preguntas objetivas a los tomadores de decisión. Bien, nosotros, como les decía, estamos en más de 10 países, en diferentes sectores de la industria, con diferentes tecnologías, diferentes plataformas y con amplia completitud funcional. Les comentaba que tenemos soluciones para cada uno de los procesos organizacionales y esto nos hace que nosotros siempre estemos preocupados
por ir evolucionando, porque los sectores cambian, la realidad cambia, hoy más que nunca todos lo hemos notado, las normativas cambian, siempre los gobiernos ponen nuevos impuestos, quitan otros, cambian la normativa, y nosotros tenemos que estar siempre preparados para dar solución a nuestros clientes y para seguir siendo competitivos en nuestra industria. Entonces, por experiencia y por naturaleza, lo único que estamos seguros que va a pasar es que van a haber cambios, y para esos cambios la forma que nosotros tenemos de protegernos es asegurándonos que vamos a hacer a prueba de futuro. Es decir, les tenemos que asegurar a nuestros clientes, y nosotros dentro de nuestros principios y valores tenemos eso muy claro, que siempre debemos estar preparados para un futuro incierto que no podemos predecir, pero sí podemos estar lo más robustamente preparados para atacar y ayudar a nuestros clientes a darle solución a todo lo que se venga presentando. Bueno, un poquito más de K2B. Nosotros estamos totalmente, todas nuestras soluciones están orientadas a procesos, es decir, vemos la organización como un todo, por más que entendemos que administrativamente y muchas veces para gestionar es necesario separar en diferentes áreas o departamentos, nosotros entendemos que lo que realmente importa son los procesos, es decir, lo que importa es cómo le entrego valor a mis clientes, cómo produzco, cómo compro, todo eso es lo que importa, sin más allá de qué departamento es el responsable de cada uno. Por eso es que nosotros siempre estamos todas nuestras funcionalidades orientándolas a procesos, que además son moldeables, son modificables, son adaptables, por más que nosotros siempre vamos con las mejores prácticas y proponemos los procesos estándares, siempre hay posibilidad de hacer adecuaciones y adaptarse a la realidad de cada uno de nuestros clientes. Utilizamos también metodologías ágiles tanto para el desarrollo, que esto nos facilita ir incorporando nuevas funcionalidades, adaptándonos a nuevas realidades de una manera mucho más fácil que si no utilizáramos estos tipos de metodología. Y además utilizamos estas metodologías también para el proceso de implementación, que es un componente muy importante cuando estamos instalando una solución de este tipo, es cómo hacemos para pasar del estado actual a tener una solución implementada de este tipo. De esto les va a hablar también más a detalle Nacho. Por otro lado, nosotros somos una plataforma, es decir, por más que tenemos componentes y soluciones para todas las áreas y todos los procesos administrativos de nuestros clientes y de las empresas, entendemos que siempre es necesario comunicarnos, ya sea con otras aplicaciones internas que tengan los clientes, o bien con los clientes, con los proveedores, con los entes rectores, es decir, tenemos que comunicarnos, por ejemplo, en el caso de México, con el SAT, en otros países, en Uruguay, por ejemplo, con DGI, y así. Siempre entendemos que debe de haber comunicación hacia otros sistemas, y es por eso que K2B está desde su fundación y desde su creación pensado en soportar ese tipo de conexiones y asegurar que siempre vamos a tenerlas de forma segura, óptima, con cualquier entidad o cualquier otro jugador que necesite participar en los procesos de las empresas en las que estamos participando. Otra parte muy importante a la que muchas veces no se le da el valor adecuado es la user experience, es decir, tenemos que asegurar que toda esta completitud funcional, todas estas ventajas, además sean fáciles de usar para que nuestros usuarios estén familiarizados con el sistema y no sea una carga el estar haciendo estos registros, sino que faciliten el trabajo diario de los operativos. Es algo en lo que nosotros ponemos mucho foco, tenemos participación importante de nuestra comunidad de usuarios para ir integrando todas sus opiniones a mejorar cada versión nuestros sistemas. Y por último, toda la parte de analítica, que si bien les comentaba al principio que muchas veces el enfoque es para los tomadores de decisiones, nosotros hemos incorporado bastante análisis a la operación diaria. Muchas veces se dejaba de lado este tipo de información, de vistas rápidas que me orienten o que me ayuden a tomar una decisión. Se dejaba solo para los tomadores de decisión y no se le daba foco a los operativos. En el caso de nosotros, cada versión lo vamos mejorando y le vamos dando más herramientas de vista de datos, de toda la información que ya se ha ido generando, para que los operativos tomen decisiones en el día a día y no solo, les decía, para que sean decisiones estratégicas. Bien, todo esto que les acabo de platicar ahora son características de K2B, nuestro ERP, que como ven es bastante flexible, bastante amplio funcionalmente.
pero que tiene después la complejidad o la complicación de que todo esto hay que implementarlo. Les decía, hay que pasar del estado actual que tenga la organización a dejar una organización funcionando con todo este tipo de cambio, metodologías de procesos, incorporar funcionalidades, incorporar intercomunicación con otros participantes, otros actores. Y bien, nosotros ahora lo que les va a presentar Nacho es cómo hacemos para reduciendo el alcance, haciendo una implementación ágil, tomando modelización o configuración que ya nosotros con la experiencia hemos adquirido y utilizando procesos estándar, llevar todas estas ventajas que les brinda K2B para que de manera ágil, rápida, con mucho menos costo de tiempos y de inversión, podamos tener esa solución implementada. Eso es K2B Go y es de lo que ahora a continuación Nacho les va a estar platicando. Gracias, Jorge. Como bien decía Jorge, nosotros tenemos la solución, ya sea para el sector privado o el sector público, y esa solución, que de alguna manera es el mismo software, el mismo código, es lo que se implementa en distintas organizaciones. De hecho, es la misma solución que se implementa en el sector privado, en el sector público, la misma es la solución que se implementa en un cliente con 1.500 usuarios, en un cliente con 10 usuarios al sistema. Lo que nosotros vemos acá es, o de alguna manera lo que nosotros percibimos como proveedores y como fabricantes, es que esto para las organizaciones en general es un camino que tiene cierto recorrido. A veces un poco más, a veces un poco menos, pero tiene cierto recorrido. Lo que nosotros acá decimos es que para ese recorrido, de alguna manera, las organizaciones, antes de avanzar en ese camino, tienen o requieren hacer un esfuerzo en planificación, qué es realmente lo que quieren hacer, cuáles son las áreas que tienen que afectar, empezar a medir. Estos procesos, por más chicos que sean, siempre van a afectar a la organización, la van a estresar, van a requerir de tener reuniones, va a generar un cambio cultural, va a generar un cambio en las formas de trabajo. Entonces, de alguna manera, hay un costo implícito en las organizaciones previo al inicio de este proceso en el cual se requiere una alta inversión o una inversión en planificación. El otro elemento no menor es lo que nosotros denominamos, bueno, nosotros no, esto es de alguna manera es una idea que surge en esta temática y es la fórmula. Cuando uno implementa soluciones de tecnología que de alguna manera las elige para modificar o generar un cambio a nivel organizacional, esta de alguna manera está generando una fórmula. Al implementar una solución, esta fórmula se divide como que en tres grandes componentes químicos, de las ideas comunes o procesos estandarizados o las mejores prácticas, algo que de alguna manera es cross-industry, todas las empresas contabilizan, todas las empresas tienen un departamento de compra, todas las empresas tienen tesorería, caja, almacén, bueno. De alguna manera, ¿qué es lo que a mí como organización no quiero perder tiempo reinventando la rueda y quiero de alguna manera tomar lo que ya está en el mercado? Después viene otro componente de la fórmula que son, o que se denominan las mejores ideas. De alguna manera, algún proceso que nos mejora eficiencia, nos baja costos, de alguna manera nos lleva a ser un poco más performantes, que es algo que podemos venir haciendo y que quizás la tecnología nos ayuda, ya sea algo muy común, es en general cuando implementamos esta clase de sistemas, es la reducción en el tiempo de ingreso de información o la reducción en el tiempo de obtener datos o la mejora en el tiempo real para obtener el dato de lo que está pasando. Y después el otro componente de la fórmula se refiere a las nuevas ideas, aquellas cosas que me hacen diferente a la competencia, ya sea en mecanismos que me acerquen a mis clientes o en mecanismos que me acerquen a mis proveedores o en mecanismos que mejoren la experiencia de mis clientes, ya sea en la entrega de información de valor agregada, etc. Entonces, de alguna manera, esta composición química a la interna de la organización lo lleva a nivelar o de alguna manera recoger en toda la organización, en mi departamento de ventas, en mi departamento logístico, en mi departamento de almacenes, en planificación y presupuesto, bueno, qué es lo que precisan y de alguna manera recoger las necesidades de cada una de esas áreas y generar esa fórmula. Esto también, de alguna manera, representa un esfuerzo para las organizaciones antes de empezar este camino. Parte de la clave de un proyecto exitoso es de alguna manera tener las expectativas bien niveladas
y que no ocurra que cuando yo voy a iniciar en el camino, alguien en mi organización piensa que va a obtener una cosa al final y termina obteniendo otra, y en general es donde se generan los conflictos en esta clase de proyectos. Entonces, en el inicio del camino, las organizaciones tienen que tener el tiempo necesario para poder generar esa fórmula y tener claro, de alguna manera, a cuáles de estos componentes químicos se están alimentando y de qué manera. Y el otro elemento, no menor, es que para recorrer este camino se necesita gasolina. Gasolina muchas veces puede llegar a ser, obviamente, el costo financiero que tiene la implementación de esta clase de sistemas, pero también implica el costo a nivel de organización, el destinar tiempo para, de alguna manera, poder convivir entre dos mundos, el adaptarme a lo nuevo. Todo esto es, de alguna manera, el insumo que necesitan esta clase de proyectos, ya sea muchas veces de la organización alineada, ya sea muchas veces de contagiar al resto de la organización para que se suba al proyecto. En definitiva, a veces son costos que se miden de una forma financiera con dinero y otras veces son costos que se miden con energía. Entonces, lo que nosotros, y todo esto, estos puntos que vengo nombrando, en general ocurren del lado de la organización. O sea, antes de entrar en este camino, si yo imagino un RP, un GRP con de alguna manera todo el alcance, completitud, etcétera, necesariamente tengo que pasar por esto. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros pensamos? O dijimos, bueno, ¿cómo podemos ayudar para de este lado, ya habiendo recorrido y con la experiencia en los procesos que hacen las organizaciones previo al inicio de estos proyectos, cómo podemos hacer una propuesta que de alguna manera mejore en ese sentido? Acá no nos olvidemos algo, y es una estrategia clave de K2B, y es que nosotros contamos con un único producto. No tenemos versiones diferentes para clientes diferentes. Es el mismo software siempre. Ese software que se adapta mediante parametrización o mediante personalización, se adapta a distintos escenarios, pero es el mismo software. No tenemos versiones distintas. Entonces, con eso, la pregunta es cómo hacemos para poder proponer, o qué se nos ocurrió. Bueno, y acá comparto de alguna manera algunas reflexiones o algunos objetivos que nos pusimos. Lo primero es que podemos nosotros ayudar en esta combinación, en esta creación de fórmulas, a sentar o a proponer las bases iniciales, es decir, o sea, es que vas a recorrer este camino, arrancá por acá, arrancá por esta línea. Lo otro que dijimos es, si la organización va a iniciar un camino, hay que darle, de alguna manera, resultados rápidos, lo que se conoce como time to market. Que la solución esté operativa lo más rápido posible para que la organización, para que nuestro cliente pueda empezar a ver resultados, ¿sí? En ese sentido, sabemos que en ese camino, lo que decía el tema de la gasolina, de qué manera yo puedo optimizar esfuerzos y dedicación de mi contraparte para poder recorrer ese camino y hacerlo de alguna manera más ágil. Y en otro aspecto es, cada vez que se inicia un proceso en este sentido, empieza a desarrollarse un conocimiento entre las partes. Nosotros como K2B empezamos a conocer a nuestros clientes y nuestros clientes nos empiezan a conocer a nosotros. Y cuando digo nosotros, no solo me refiero a la organización o a las necesidades, en el caso nuestro con los clientes, sino también al producto, a las capacidades que puede ofrecer el producto, a los diferentes escenarios que puede resistir. Entonces, en ese sentido, se genera un conocimiento. En lugar de generar ese conocimiento durante todo el camino, nosotros decimos, bueno, ¿por qué no reducimos esos tiempos acompañando los objetivos anteriores? Y es acá que nosotros creamos, de alguna manera, sin modificar el producto madre, el código fuente, una solución que, acompañando con metodologías ágiles, nos permite poder hacer este camino de manera paulatina, ¿sí? Esto no significa cambiar el horizonte, sino que significa empezar a recorrer ese camino de a pedazos, ¿sí? Entonces, en concreto, nosotros estudiamos de alguna manera las metodologías ágiles y cómo esas características pueden ser llevadas a la implementación de un RP. Entendimos que era posible, diseñamos metodologías asociadas, y asociado a la metodología también diseñamos una propuesta
porque de alguna manera lo que yo les decía es sentar las bases para arrancar en ese proceso. Y es así que decidimos comenzar con una propuesta, con una solución de propuesta K2B Go, iniciando por lo que sería un proyecto que contemple lo que es los componentes financieros de una organización. En ese sentido, cuando yo hablo de componentes financieros, cuando hablamos de componentes financieros, hablamos de poder empezar a registrar en K2B todo lo que tiene que ser relacionado a documentos de pago, factura, nota de crédito, nota de débito, y todo lo que es la gestión de mis proveedores, en donde yo ya con K2B empiezo a registrar la información en el momento que ocurre, se automatiza todo lo que tiene que ver con lo que es la construcción de ese evento económico en términos impositivos, en términos ya contables, en términos de pago, condiciones comerciales, etc. En ese sentido, empiezo a ordenar, asociado a todo lo que es la línea de proveedores, desde planificación de mis proveedores, desde estados de cuenta de mis proveedores, desde cuáles son las facturas que tengo pendientes, cuáles son las que tengo saldadas. Empieza a haber ahí una generación de información bastante interesante. Ahí también, Nacho, te agregaría un poco nada más para complementar. Todo eso que les cuenta Nacho es ya haciendo todos los cálculos automáticos, cumpliendo con normativas impositivas, fiscales, calculándoles retenciones, obteniendo todas esas ventajas que brindan los RPs, pero como decía Nacho, en tiempos mucho más acotados que les permitan tener o ver objetivos y ver los beneficios mucho más pronto que con cualquier otro tipo de proceso. Perfecto. Así como tenemos los documentos de pago, vamos ahora a tener la visión de los ingresos a través de los documentos de cobro. Nuevamente, en lugar de pararme del lado de los proveedores, ahora me paro en mi gestión de los clientes, en mis cuentas corrientes, en la capacidad de poder generar documentos comerciales y ya imputarlos, por decirlo de alguna manera, a las áreas de negocio que están generando esa venta en mi organización. Es decir, yo puedo empezar a modelar con K2B en lo que sería mi visión financiera, cómo está pegando tanto un punto de vista de costos como un punto de vista de ingresos, y en el caso de los pagos, a qué centros de costo está afectando ese pago, y en el caso de los ingresos, qué área de negocio de alguna manera es la que está generando ese ingreso. En este sentido, en la gestión de mis clientes, puedo empezar a tener modelados que me permitan, por ejemplo, administrar un único cliente al cual yo le vendo o necesito registrar ventas a diferentes sucursales o a diferentes divisiones de ese cliente y empezar a organizar la información en ese sentido. A registrar ya un evento comercial que me permita poder entender cuáles son los términos de pago, si es a 30, 60, 90 días, que me vaya generando los vencimientos asociados. Entonces, en ese sentido, empiezo a ordenar la información a través de eventos operativos en los que, al momento de ingresar y registrar el documento, como bien decía Jorge, se van realizando todos los cálculos impositivos de manera instantánea. Obviamente empiezo a tener información de productos que compro y precios con los que compro y productos que vendo y obviamente el margen que tengo sobre esos productos. Empiezo ya a poder indicar en el momento que estoy generando el evento cómo va a ser esa afectación contable en términos de centro de costo o en términos de áreas de negocio. Empiezo a poder gestionar todo lo que tiene que ver con las condiciones comerciales y las generaciones de los vencimientos asociados a los términos de pago. Empiezo a generar una información que de alguna manera ya me empiezan a alimentar diferentes visiones. La visión contable por un lado, pero también la visión financiera, que me empieza a alimentar lo que va a ser el cash flow financiero en términos de obligaciones y derechos. Nacho, aquí también un poco complementando, machando con lo que venías platicando de ideas comunes. Todo eso que estamos presentando son las ideas comunes, es decir, por un lado ustedes pueden estar atravesando por un proceso de reestructurarse para ver cómo van a vender ahora, cómo van a promocionar, si van a cambiar la estrategia de productos, la estrategia de comercialización. Eso lo pueden hacer a la par porque una solución como lo es K2B les va a soportar cualquier escenario que ustedes definan, no importa desde dónde venga la venta, si tienen que calcular comisiones para distintos vendedores, todo eso serían, si se quiere, lo que nos platicaba Nacho, las nuevas ideas o las mejores ideas, pero
respaldando eso está este ERP, está esta solución que les va a dar la libertad de que ustedes imaginen, diseñen, cambien, reestructuren su forma de operarlo, que esto traducido después les va a permitir dar cumplimientos normativos, tener la información ordenada, es decir, poder explotar la información para analizarla desde diferentes perspectivas, sin importar todo lo que hayan cambiado en esas ideas, nuevas ideas o ideas o mejores ideas. Esto que estamos viendo ahora es un ejemplo de cómo se puede separar y no hay que perder o invertir esfuerzos en estar reinventando lo que son las ideas comunes y que van a caer aquí. Exacto. En esa línea, porque lo hemos vivido, ya al implementar K2B, las mejores ideas que vienen implícitas porque ya no se precisa separar el área contable de mi área operativa, ya que en el mismo momento que estoy registrando la operación se está registrando en la contabilidad, entonces de alguna manera estoy generando eficiencia en ese sentido. Estoy empezando también a generar procesos. Acá pueden implementar procesos de autorización, por ejemplo, que un pago no salga si no existe la autorización del jefe o gerente de área. A su vez, como empiezo a monitorear de alguna manera cómo viene mi facturación de venta y si voy de alguna manera alineado con la expectativa que tengo de cobrar y de saldar esas facturas. En definitiva, K2B, como bien dice Jorge, aporta en la fórmula de ideas comunes y también aporta en las líneas de mejores ideas, ya que empieza a generar eficiencias a nivel organizacional. Algo no menor, y es que cuando yo en un momento lo mencioné al pasar, la construcción de esa fórmula requiere dialogar con diferentes áreas. Cuando nosotros pensamos K2B Go y decidimos comenzar por la parte financiera, no fue una idea caprichosa, sino que de alguna manera fue concentrar la energía en de alguna manera atender necesidades de un área concreta, a pesar de que acá puedo estar generando eventos que estén gestionados por otras áreas, pero de alguna manera todas van a alimentar la visión financiera de la organización. Entonces, en ese sentido, esta clase de proyectos me lleva a dialogar con un grupo reducido dentro de la organización. No necesito estar estresando a otras áreas, sino que eso de alguna manera también queda pendiente o queda de una manera, se presenta de una manera incremental. Para seguir el ciclo financiero, yo tengo todo lo que es, o presentamos el ingreso de los documentos comerciales, con su afectación contable en el medio, y de alguna manera termino resolviendo con el pago. A veces pueden haber ingresos o egresos que no necesariamente tengan documentos comerciales y simplemente sean movimientos de fondo. Entonces acá termina de agregarse la última pata del proceso, donde puedo, por ejemplo, implementar diferentes estrategias de cobranza. Si tengo mi grupo de vendedores que sale a cobrar o directamente el banco me envía los archivos y yo tengo que hacer una conciliación. Obviamente acá empiezan a generarse un montón de informes financieros, desde lo que es cash flow o inventarios por cuenta financiera. En definitiva, este es el módulo que termina de completar en nuestra visión financiera hasta poder responder qué se pagó con este cheque, ¿sí? O qué es lo que estoy comprando acá. Todo, tanto lo que es documentos de pago, documentos de cobro, como movimientos de fondo, están generando de forma automática mis movimientos contables. Esto quiere decir que yo en todo momento, cada vez que genero una transacción, genero el asiento contable o la póliza correspondiente. Cuando nosotros modelamos y parametrizamos K2B, nosotros definimos qué tipo de comportamiento tiene que tener. De esa manera, los operativos, los que están ingresando documentos, no tienen por qué conocer cuál es la estructura contable, sino que eso ya a través de textos comunes, como por ejemplo lo que nosotros denominamos el esquema de distribución, si es administrativo, si es de ventas, si es de tal área de negocio, ya automáticamente ahí se contiene un montón de información lógica que es la que nos permite después poder generar los asientos contables correspondientes. Entonces, en ese sentido, nuestra contabilidad tiene algunas características interesantes, como por ejemplo lo que es el manejo simultáneo de 3 monedas, moneda extranjera, moneda
de consolidación, moneda local y obviamente la cuarta moneda, que es la moneda de origen. Todo lo que son los cálculos de cierre automáticos, los ajustes por diferencia de cambio, o lo que tiene que ver con algoritmos de cierre contables, obviamente permite la generación de asientos de forma manual. Acá lo interesante de nuestra contabilidad, que tiene cortes transversales, lo que yo hoy hablaba, si yo quiero una visión de costos o si yo quiero una visión de estado de resultado, podría generar esas visiones directamente en la contabilidad, y esto lo que me habilita es a poder ya incorporar en nuestra propuesta todo lo que es un conjunto de tableros ya pensados como business analysis, que se encuentran parados en estos módulos que atienden al área financiera. Y acá yo empiezo a ver análisis de mis cuentas corrientes, puedo estar viendo cash flow, puedo estar viendo los estados de resultado, puedo estar haciendo mis análisis de Pareto, de cuál es dónde se me están yendo el 80% de mis costos, o en cuáles clientes está el 80% de mis ventas. En definitiva, tenemos una serie ya de tableros preconfigurados que se encuentran ya disponibles en el mejor estilo plug and play dentro de lo que sería la solución básica. Entonces, básicamente, lo que nosotros proponemos es, K2B Go no es un producto distinto, es el mismo producto, es K2B, lo que sí se propone es una forma de implementarlo distinta, donde de alguna manera reducimos hacia la organización tiempos en términos de planificación inicial, en términos de especificación de requerimientos, reducimos esfuerzos en términos de cómo se configura la fórmula. Fíjense que cuando nosotros hablamos de los componentes financieros, en general le estamos atacando lo que decía Jorge de la fórmula de ideas comunes y mejores ideas, ya por las propias mejores prácticas que tiene implícito, y también estamos reduciendo lo que sería la gasolina que necesita ese camino a ser recorrido. Sin cambiar el horizonte, lo que vamos haciendo a medida que vamos construyendo la solución es que nos vamos adaptando. Alguien dice, ¿no? La planificación, el mapa, la realidad es lo que manda. Entonces, por más planificación que uno pueda hacer, siempre la realidad va a generar alguna situación distinta. Nos pasó directamente este año, cuando nosotros comenzamos de una forma natural el proyecto que estaba mencionando hoy Jorge del Banco Central de Paraguay. En el medio, de alguna manera, nos surgió todo este escenario de pandemia y nosotros nos adaptamos a eso. Y ese insumo también lo tomamos y adaptamos nuestra metodología. Entonces, hoy ya toda nuestra metodología de gestión de proyectos está orientada a esta modalidad de teletrabajo. Y obviamente eso también lo recoge K2B Go. Entonces, de esa manera, nosotros ya estamos, de hecho, hemos iniciado diferentes proyectos en este nuevo escenario sin que afecte ni la calidad del entregable ni la forma en que se hacen los proyectos en términos conceptuales, sino que lo único que se incorporaron nuevas herramientas y nuevas formas de trabajo. Bien, un poquito resumiendo lo que ya les explicaba Nacho, queremos resaltar o destacar para qué me sirve un RP o qué problemas voy a resolver con los RP. Por un lado está el cumplimiento normativo. Les decía, hay que tener contabilidad. La contabilidad hay que hacerla cumpliendo ciertas normativas de las NIF, de las entidades reguladoras de cada país, y eso se los tiene que asegurar y se los cumple el RP. Pueden cumplirlas aún sin tener RPs, pero obviamente el RP se los va a facilitar y los va a orientar a realizarlo de la mejor forma, con las mejores prácticas. Por otro lado, os acompaña en la evolución. Ustedes, no importa en qué momento esté su empresa, van a evolucionar, ya sea que en algún momento se tengan que achicar para tomar fuerza y luego volver a crecer, o sea que están creciendo, que están ampliando, que están cambiando los servicios, los productos que ofrecen, que están abriendo otros mercados. Siempre su empresa va a estar evolucionando y los RPs los van a acompañar o los deben acompañar en esa evolución. Es decir, no puede ser que los arranque mientras sean de un determinado tamaño y una vez que crecen o cambian o varían ese tamaño, necesiten volver a hacer una inversión para pasarse a otra solución. El RP los debe de ir acompañando en ese camino.
Además del cumplimiento normativo y la evolución, el ERP les va a generar ahorros, si bien de entrada requiere una inversión, en el mediano y largo plazo les va a traer ahorros por todo lo que ya les explicaba Nacho, de las soluciones funcionales, los va a ayudar a identificar costos no necesarios, los va a ayudar a ser más eficientes. Con eso, obviamente, los costos se van a ir reduciendo. Además de no sé, en la situación que esté cada empresa, cada situación es particular, pero en lugar de estar invirtiendo en diferentes tecnologías, en diferentes soluciones, tienen una única solución para dar cumplimiento a todas sus operaciones. Y además de cumplir con la normativa, acompañarlos en la evolución y generar ahorros en mediano y largo plazo, los debe de ayudar a tener mayor control y, por ende, ser más eficientes. Identificar, les decía, a través de toda la información que se va generando y recogiendo de todos sus procesos, ser mucho más eficientes porque van a estar, a través del control, identificando los puntos de mejora en cada iteración de sus procesos. Esto se los debe de, estas 4 características o estas 4 ventajas, entre otras muchas que tiene la implementación de un ERP, se las debería brindar cualquier solución de este tipo. Pero, ¿y K2B qué nos hace diferentes o por qué deberían pensar en K2B antes que alguna otra solución? Por un lado, está el tema del licenciamiento. Sé que pudiera ser no el más importante, pero empezamos por ahí para poner las cosas en claro. Nuestro licenciamiento es diferente al resto de soluciones que existen en el mercado. Nosotros tenemos, no importa cuántas empresas, es decir, si su organización es un grupo empresarial, no importa cuántas empresas vayan a estar administrando, no importa el volumen de transacciones que vayan a estar generando, nuestra licencia es por usuario y así se mantiene conforme vayan. No porque crezcan, tengan más volumen, tengan más operación, los costos se van a incrementar, ni, como ya les hablaba Nacho, necesitan pasarse de una versión ligera a una versión corporativa. Además, es la misma solución desde el primer licenciamiento. Con lo que tienen toda la experiencia, toda la evolución del producto, lo tienen sin importar el tamaño de su organización o la cantidad de usuarios que tengan. Acompañado de ese tema de licenciamiento, nosotros somos multiplataforma. Además de los costos como tal del producto, de la solución, hay otros costos indirectos. Por ejemplo, el software de base, nosotros no los obligamos a tener ningún sistema operativo en particular, ningún sistema de base de datos en particular. Nosotros somos multiplataforma y nos adaptamos a las realidades y a las necesidades de nuestros usuarios. Además de que tenemos la posibilidad de ofrecerles el software como servicio, es decir, el software en la nube, para que ustedes, si les interesa esa modalidad, se van por ese esquema donde los costos son más bajos y no necesitan tener una infraestructura tan grande. Sin embargo, también si su política o su realidad es distinta y tienen un área con la infraestructura suficiente, también lo tenemos en modalidad on-premise para que quede instalado dentro de sus servidores y sus equipos y sean ustedes los que lo administren. Por otro lado, la flexibilidad del modelado. Como les explicaba Nacho, K2B es un solo producto para todos los sectores y para todas las normativas y realidades. No hay K2B versión México, K2B región o sector industrial, K2B sector financiero. Con la misma solución, con la potencia del modelado, pueden cubrir todas sus necesidades. Eso también hace o permite y tenemos casos donde tenemos grupos de empresas con realidades, con sectores, con procesos muy distintos, con la misma solución pueden atacar o configurar y utilizar la misma solución para todas sus empresas. Y lo mismo les acompaña, les decía, durante la evolución, si van cambiando, esa flexibilidad del modelado les permite lo que habían definido hoy, cambiarlo en un futuro. Otro es que estamos orientados a procesos, como les decía al inicio, nosotros entendemos que las subvenciones estén separadas por áreas, pero nosotros entendemos que lo que importa es que se cumplan los procesos, que podamos cumplir con los objetivos, ya sea de cumplir con el cliente, cumplir con nuestros proveedores, cumplir con nuestros empleados. Siempre esto nosotros lo tenemos como principal prioridad. Por eso somos una herramienta orientada a procesos que nos adaptamos a los cambios que vayan teniendo a lo largo del ciclo de la evolución de su empresa. Y por último, el que nosotros nos manejamos como una plataforma. Les decía al inicio, nosotros entendemos que aquí no podemos estar aislados, tenemos que interactuar
con diferentes entes reguladores, con clientes. A lo mejor tenemos clientes VIP a los que, además de, no solo basta con enviarles la factura, sino que hay que comunicarse con el RP del cliente para que comience el proceso de pago y generarla ahí. Todo eso nosotros lo tenemos pensado desde el origen, desde el inicio, y les va a facilitar todas las comunicaciones y las integraciones, les decía, con entes externos o incluso con áreas operativas que tengan algún otro sistema. Básicamente con estas cinco características nosotros nos diferenciamos del resto y queríamos resaltarles que nosotros, más que un producto de software, somos un socio tecnológico. Como decía Ignacio al principio, nosotros necesitamos conocerlos y que nos conozcan para aportarles el mayor valor posible. Por nuestra parte sería todo. No sé si tenemos tiempo para preguntas, Marí. Muchas gracias, Jorge, Nacho, por esta presentación. Vamos a dar espacio a preguntas ahora, o sea que tenemos ya algunas, vamos a ir compartiéndolas y pueden ir anotándolas en el chat, que las vamos compartiendo en pantalla. La primera es, ¿cuál es el tiempo? Bueno, una es, ¿cuál es el tiempo estimado en sentar las bases del proyecto, por ejemplo, para el caso del Banco Central de Paraguay? Bueno, por ejemplo, este es un caso de una organización que le dedicó muchísimo tiempo a la planificación. Banco Central de Paraguay fue un organismo que cuando comenzó su búsqueda de solución de RP, se dio cuenta que primero necesitaba normalizar ciertos procesos, porque a la interna la organización tenía ideas muy diferentes. Y fue un proceso largo para el banco. Me consta porque estuve muy cerca del proceso interno y todo esto que yo hablaba de no solo la planificación, sino la combinación de las fórmulas, al Banco Central de Paraguay le llevó una energía muy grande. Estoy hablando de quizá más de un año. En ese sentido, terminaron elaborando un RFP muy completo, incluso un proceso de evaluación bastante duro, lo cual, para que tengan una idea, el banco destinó unas 6 personas durante casi un año a preparar, evaluar y recomendar la compra, que fue la que acompañó durante todo el proceso licitatorio. O sea que en el caso del Banco Central de Paraguay, sentar las bases del proyecto, me animo a decir que fue casi de 2 años el proceso. Tenemos a Ricardo. Ricardo de México pregunta si se puede decir que K2B Go está enfocado a empresas medianas y pequeñas, o sea, pymes. Bueno, igual ahora complementa Jorge también esa pregunta. A nosotros, una de las cosas que nosotros vimos, y por eso es que no tenemos una versión distinta, es que todas las empresas tienen los mismos problemas. Algunas quizá más sofisticadas que otras, algunas quizá lo resuelven con más personas, pero todas, en general, pasan o navegan por las mismas situaciones. Entonces, K2B Go está enfocado para empresas que quieren o aspiran a una solución de RP y de alguna manera les hace mucho sentido iniciar ese proceso de una forma incremental. En general, las pequeñas y medianas empresas son las que no cuentan con capacidad de una inversión importante, pero no necesariamente son las únicas. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros, para que tengan una idea, estamos hoy implementando un proyecto de ERP en una modalidad K2B Go en una de las procesadoras más grandes de crédito de Paraguay. No es una pyme, pero abordó el proyecto porque de alguna manera le convenció la idea de no solo empezar a generar una cultura interna a nivel de sistemas, a nivel de centralizar la información, sino que también necesitaba que su organización se diera cuenta de los beneficios que implicaba una solución de este estilo. Porque como yo dije, esto no es tomar la decisión para una organización no es fácil, tiene que tener alineada a su gente de que el esfuerzo que requiere eso es por un bien mejor, o que de alguna manera va a generar un cambio.
Entonces lo que tiene la solución K2B Go es eso, que de alguna manera ese cambio se visibiliza en poco tiempo, que la propuesta de alguna manera con la estrategia que abordamos se requiere de alguna manera un grupo reducido de la organización para poder tomar la decisión, que el time to market también es algo no menor. Jorge hoy hablaba de lo que es la plataforma. Fíjense que cuando uno inicia un proceso de este estilo, también las organizaciones empiezan a decidir dónde enfocar sus esfuerzos para diferenciarse. Y en general la diferenciación hoy por hoy muchas veces se apoya en soluciones de tecnología. Entonces, en lugar de destinar recursos propios a pensar o a diseñar un ERP, ponen a diseñarse aplicaciones para estar más cercanas con sus clientes o que de alguna manera les mejore su vertical de negocio. No sé si acá, Jorge, querés hacer alguna acotación más. Sí, como decías tú, no es el enfoque de K2B Go exclusivo para ese tipo de empresas. Incluso con el ejemplo que nos platicaban ahora del Banco Central de Paraguay, es el mismo producto que se implementa con K2B Go, es decir, funcionalmente tiene el mismo alcance, la forma de operar es la misma. Lo que sí se reduce son los esfuerzos, que es el otro componente importante del costo de la implementación, es los esfuerzos y los tiempos que se requiere de configuración. K2B Go lo que les ofrece es reducir esos tiempos para que los resultados se vean mucho más rápido y la funcionalidad, a final de cuentas, es la misma que tienes con un proceso largo de implementación. Bueno, Jorge hablaba acá de México. El caso Offshore Group en México es un caso bien claro donde en el marco del proyecto existió la implementación madre, por decirlo de alguna manera, pero hoy por hoy el propio grupo de Offshore Group implementa K2B en esta modalidad porque ha subido empresas del grupo que no requieren una complejidad grande y de alguna manera la implementaron simplemente con una estrategia muy parecida a K2B Go, un alcance más reducido y en poco tiempo tienen empresas del grupo operando y generando información financiera para ser analizada de manera consolidada. Offshore Group no es una pyme, no es una empresa mediana ni pequeña, sin embargo, utilizó esta estrategia, por decirlo de alguna manera. Gracias, Ricardo, por la pregunta. ¿Alguna pregunta más? Casi que fue una familia este webinar, poquitos asistentes, así que casi que podemos tomarnos un cafecito. Lástima las distancias. Ahí Carmen publica el caso de Fonplata también, que pueden verlo por YouTube, así que nada. Y Daniel, muy buena idea, cuando pase esta pandemia podremos tomar un café. Acá hay otra pregunta. En infraestructura. ¿Qué cambios tecnológicos en infraestructura requirió el caso del banco? A nivel de plataforma, ninguno. Como bien decía Jorge, nosotros somos una aplicación multiplataforma y nos adaptamos a lo que era la plataforma del banco. A nivel de infraestructura, no entiendo que hasta la fecha, en términos de hardware, no se generó ninguna inversión. Algo no menor, y ya me das pie para comentarlo, y es que esta estrategia K2B Go va muy alineada con el formato, con la oferta SaaS, es decir, ofrecer en la solución, el producto K2B Go en un formato SaaS, donde de alguna manera ahí no solo desaparece cualquier componente en términos de infraestructura, sino que también desaparece de las organizaciones la necesidad de tener técnicos asociados a gestionar y administrar la solución de un punto de vista técnico. O sea que, respondiendo a tu pregunta, en infraestructura no hubo inversión adicional por parte del banco. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, quedan Jorge y Nacho en contacto y a las órdenes, entiendo. Sí, claro. Si tuvieran una pregunta, Carmen también. Así que si está todo claro y no hay más preguntas, damos por cerrado este webinar. Agradecemos la participación y espero que les haya gustado. Gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego.